cuando me llevaron al hospital debido a una complicación en el embarazo. Mi esposo estaba acompañando a la vecina. Él decía que solo lo hacía por gratitud, pero una y otra vez me dejaba de lado por ella. Ella perdió la vista para salvarme, confío en que puedas entenderlo. Sí, decidí entenderlo y apoyarlo. ¿Cómo podría permitir que nuestro hijo y yo nos convirtiéramos en una carga para él? Así que mi esposo recibió el consentimiento para la interrupción del embarazo. Un no. Al abrir los ojos, sentí un dolor punzante e insoportable en la parte baja del abdomen. El médico, mientras se quitaba los guantes, me advirtió: estás en una etapa avanzada, tienes que tomar la medicación a tiempo. De lo contrario no se limpiará bien y tendrás que someterte a otro procedimiento. Asentí con el rostro pálido, y al levantarme, mis piernas temblaban. El médico frunció el ceño. ¿Estás sola? ¿Dónde está tu esposo? Sonreí con dificultad. Está con su querida vecina. El médico mostró una mezcla de sorpresa y compasión en su mirada. Sin inmutarme, saqué mi teléfono del bolso. Había alrededor de 20 llamadas perdidas y una docena de mensajes. Todos eran de mi esposo, Francisco. El último mensaje mostraba una emoción particularmente intensa, con signos de exclamación que casi llenaban toda la pantalla. María, ¿estás loca? ¿Estás interrumpiendo el embarazo? ¿Cómo te atreves a hacerlo sin mi consentimiento? Vuelve inmediatamente. Cuando registré mi embarazo, tuve problemas con mi teléfono y no podía recibir códigos de verificación. Así que dejé el número de contacto de Francisco en el hospital. Los mensajes de pago del procedimiento también se enviaron a su teléfono. Pero no importaba, no tenía intención de ocultarle esto. Apenas terminé de leer los mensajes, Francisco llamó. Respondí, y su voz, cargada de ira, casi se ahogaba en su garganta. ¿Qué pasó con el bebé? Respondí con frialdad, ya no está. Hubo un silencio ahogado al otro lado. Francisco, lleno de furia, respiró profundamente varias veces antes de hablar en voz baja. ¿Qué demonios te pasa? Este hijo es mío, ¿cómo te atreves a tomar la decisión sola? Sonreí y le pregunté, ¿ya has resuelto lo de Carmen? 2. Carmen y Francisco crecieron juntos desde la infancia. Carmen nunca ocultó sus sentimientos por Francisco. Lo persiguió desde que eran niños hasta la adultez. Sin embargo, Francisco siempre la consideró solo una hermana y nunca mostró interés romántico por ella. Cuando Francisco me propuso matrimonio, le pregunté si de verdad no sentía nada por Carmen, y me aseguró que no. Solo entonces acepté casarme con él. Después del matrimonio, se comportó muy bien, sin cruzar límites, y realmente solo eran amigos. Pero todo cambió a partir de ese incendio hace medio año. El fuego fue causado por una fuga de gas. La villa se llenó de humo en un instante. En ese momento, yo estaba de viaje, pero Carmen estaba en casa. Se dice que, al ver el fuego en la casa de al lado, Carmen entró sin pensarlo 2 veces y, con gran esfuerzo, sacó a Francisco, que estaba intoxicado por el gas. Sin embargo, una pequeña explosión la dejó ciega, convirtiéndola en una persona invidente. Regresé apresuradamente y fui directamente al hospital desde el aeropuerto, solo para encontrar a Francisco con las manos fuertemente agarradas por Carmen. Carmen lloraba, lamentándose. Francisco, tengo mucho miedo, no puedo ver nada. No te preocupes, todo está bien. Francisco la miraba con gravedad y le prometió: Carmen, no tengas miedo. Prometo que siempre estaré ahí para ti cuando me necesites. Al hacerle esa promesa, parecía haber olvidado completamente que yo era su esposa. Familiares y amigos me aconsejaban. Decían que, sin Carmen, Francisco estaría muerto. Carmen era la salvadora de toda nuestra familia. Me pedían que fuera generosa y comprensiva. Pero ellos no eran yo,
no sabían lo que sufría en esta relación. Carmen se convirtió en la primera prioridad en el corazón de Francisco. En mi 30º cumpleaños, Francisco me dejó sola toda la noche para buscar un peluche que Carmen necesitaba para dormir. En innumerables visitas prenatales, Francisco nunca estuvo presente porque Carmen decía: «Hermano, tengo miedo». Incluso hace solo unas horas, cuando comencé a sangrar en casa, Carmen lo llamó y Francisco inmediatamente me dejó. «María, he llamado a un coche, vendrá a recogerte. En cuanto termine con Carmen, iré a verte». «Tranquila, ella no puede ver nada y realmente me necesita». Después de decir eso, se fue sin mirar atrás. 3. Al ver a Francisco esperando por mí en la entrada del hospital, colgué el teléfono y abrí la puerta del asiento del copiloto. Allí estaba sentada Carmen. Sus ojos no tenían enfoque, pero al percibir el aroma de mi perfume, arrugó la nariz y tosió suavemente. Francisco frunció el ceño de inmediato. «¿No te dije que no usaras tanto perfume? Carmen tiene rinitis». Cerré la puerta del copiloto de un golpe y dije: «Vete, tomaré un taxi». «¿Qué estás haciendo ahora?». Francisco reprimió su ira y sube al coche. Carmen, buscando el cinturón de seguridad, se disculpó suavemente. «Lo siento, María, ¿te molestó que me sentara en el asiento delantero?». «Discúlpame, no puedo ver, así que…». Francisco la empujó suavemente hacia abajo y le abrochó el cinturón con ternura. «No te disculpes, fui yo quien te ayudó a sentarte aquí». Con el rostro pálido y visiblemente incómoda, Carmen añadió: «Francisco, no quiero que peleen por mi culpa, me sentiría muy culpable. En cuanto al bebé, hablen bien, tal vez no sea como piensas. También es culpa mía, si hubiera sabido que María estaba sangrando, no te habría llamado. Cualquiera que la viera se sentiría conmovido. Menos yo». Cada palabra suya estaba cargada de insinuaciones. Y no podía soportarlo más. Con una sonrisa irónica, dije: «Señorita Carmen, al menos sabes que no deberías sentarte en el asiento delantero del coche de un hombre casado. Ni llamarlo a tu casa a cualquier hora, ni llamarlo hermano constantemente. ¿Es hermano o amante?». Francisco, furioso, levantó la mano y me dio una bofetada. Quedé atónita, con la mano en la mejilla, mirándolo con incredulidad. Él también se quedó paralizado, con la mano aún levantada, apretando el puño con nerviosismo. Yo: «Vete», dije con desdén, «tomaré un taxi». Esta vez, Francisco no dijo nada más. Al subirse al coche, bajó la ventana y me dejó una apresurada disculpa: «Lo siento». Solté una risa sarcástica: «¿Quién quiere escuchar esa disculpa?». 4. Era la hora pico después del trabajo y además un fin de semana. Así que la fila para los taxis de aplicaciones tenía más de 200 personas. Esperé y esperé, y al final fue Francisco quien apareció. Recién había pasado por el procedimiento y realmente no tenía fuerzas, así que subí al coche. Me senté en el asiento trasero. Después de un rato de silencio, la curiosidad me ganó y le pregunté a Francisco qué había pasado esta vez con Carmen para que me dejara tirada. «¿Qué le pasó a la pequeña Carmen esta vez?», pregunté. Francisco, visiblemente molesto, golpeó el claxon con fuerza en cuanto el semáforo se puso en rojo, haciendo sonar la bocina sin consideración. Estaba tratando de controlar sus emociones. «Tiene una cena muy importante esta noche y quería que la acompañara a comprar un vestido». El coche volvió a sumirse en un silencio tenso. Mientras arrancábamos de nuevo, Francisco encendió un cigarrillo, sacudiendo la ceniza por la ventana. El olor a tabaco llenó el coche, haciéndolo aún más asfixiante. Bajé la ventanilla para ventilar el humo. Francisco entonces comentó: «De todas formas, ya no hay bebé, así que no tengo que dejar de fumar». Entrecerré los ojos y respondí fríamente:
Debe ser porque Carmen no está aquí. Francisco apretó el volante con fuerza. Su enojo creciendo, pero lo contuvo y cambió de tema. ¿Qué pasó con el bebé? ¿El médico te recomendó la interrupción? ¿Era inevitable? Levanté una ceja, sorprendida, y le contesté. ¿Es esta la excusa que Carmen te ayudó a inventar? Francisco frunció el ceño. ¿Qué quieres decir con eso? Nada. Levanté las cejas, con una mirada desafiante. El médico dijo que si me quedaba un par de días en el hospital, el bebé estaría bien. La verdad es que todo era como sospechabas. No lo quería. La mano de Francisco tembló. Y el cigarrillo a medio consumir cayó en el flujo interminable de coches. 5. La furia de Francisco finalmente explotó. A María, ¿estás loca? El bebé estaba bien, ¿por qué decidiste interrumpir el embarazo? De repente, no pude evitar reír. Porque recordé la excusa que Francisco había dado. Comprar un vestido. Me reí entre dientes. Qué razón tan torpe y ridícula. Y Francisco realmente me dejó sangrando para acompañar a Carmen a comprar un vestido. Es realmente triste llegar a este punto como esposa. Al verme reír, Francisco golpeó el volante con fuerza, su voz llena de rabia contenida. ¿De qué te ríes? ¿Qué tiene de gracioso? Al detenerse en el semáforo, pisó el freno y giró la cabeza para mirarme. Nada. Respondí con indiferencia, como si no me importara. Simplemente que comprar un vestido no es más importante que un bebé. La intención detrás de mis palabras era clara. Y aunque Francisco pudiera ser torpe, entendió perfectamente. En lugar de sentirse avergonzado, se enfureció aún más. Me miró con ojos llenos de decepción y dijo: María, ¿cómo puedes pensar así de mí? No pude evitar encontrarlo gracioso. ¿Qué estoy pensando de ti? Pensé que me entendías, pero al final, tú también me ves con prejuicios. Francisco exhaló profundamente. Te lo he dicho innumerables veces, no tengo ningún amor por Carmen. Antes, solo la veía como una hermana. Ahora, además de ser una hermana, tiene un papel aún más importante, es mi salvadora. Le debo tanto, que no podría pagarle ni en toda una vida. El semáforo cambió a verde. Francisco aceleró y el coche se sumergió en el tráfico de la hora pico. Mis pensamientos estaban ya muy lejos, pero Francisco continuó. Ahora estás débil, no voy a discutir sobre el bebé contigo por el momento. De todas formas, somos jóvenes, tendremos más hijos. Se frotó las sienes. Aprovecha esta oportunidad para tomarte un tiempo libre y descansar en casa. Piensa bien en esto. Espero que entiendas que nunca podré ignorar las necesidades de Carmen. Y eso incluye cualquier cosa, añadió. ¿Y si no puedo entenderlo?, le pregunté. No hay otra opción, respondió con firmeza. Es algo que le debo, y como mi esposa, debes comprenderlo. Sonreí, entonces, simplemente no seré tu esposa. 6. Francisco parecía no creer que realmente optaría por divorciarme de él. Y tenía sentido. Mis padres habían fallecido. Y desde que lo conocí, mi vida giraba completamente en torno a él. Incluso había dejado de socializar. En cuanto a mi trabajo, había tenido la oportunidad de dirigir una sucursal en otra ciudad. Pero, por evitar una relación a distancia, rechacé la oferta con una mentalidad totalmente enfocada en el amor. Después de tantos años, mi posición no había cambiado y mi salario no había aumentado. Prácticamente era una ama de casa. Él probablemente pensaba que no tenía a dónde ir y que no me quedaba más opción que seguir a su lado. Lo que él no sabía era que, desde que perdí al bebé, había comenzado a preparar los papeles del divorcio. Incluso había encontrado una salida laboral. Mi jefe estaba decepcionado por mi despertar tardío. Perdiste los mejores años para tu carrera.
Hay un dicho que dice, nunca es tarde para empezar, le respondí. Mi jefe me dio una palmada en el hombro y suspiró. Antes te ofrecí el puesto de directora de la sucursal y no quisiste. Ahora la sucursal ya está funcionando, aunque los resultados no son ideales. Sería bueno que fueras allá y trabajaran juntos para mejorar. Sin embargo, el puesto de directora ya no es posible. Intentaré que te asignen como subdirectora. Si no fuera por tu obsesión con el amor, ya habrías sido promovida hace tiempo. Le agradecí sinceramente y acepté su propuesta, planeando mudarme a Shanghái en 2 meses. Para mi sorpresa, Francisco se enteró de mi ascenso y transferencia a Shanghái antes que yo. Y fue Carmen quien se lo contó. 7. Ese día coincidía con el cumpleaños de la madre de Francisco. Había mucha gente reunida en la casa familiar, y yo llegué un poco tarde. Al entrar, vi a Carmen sentada en el sofá, llorando con los ojos enrojecidos. Ella agarraba la manga de Francisco con una expresión de culpa. Francisco, lo siento mucho. No sabía que María se molestaría tanto por mi presencia. Si lo hubiera sabido, aunque me cayera y me lastimara, no te habría molestado. Cuando ella llegue, le pediré disculpas y le prometeré que no te volveré a molestar. No te preocupes, haré todo lo posible para convencerla de que no se vaya a Shanghái. La madre de Francisco, con el rostro serio y visiblemente molesta, añadió. Vaya genio que tiene. Solo porque él no la acompañó a una revisión. Decidió interrumpir el embarazo. Desde el principio nunca debimos permitir que se casara con ella. Nuestra historia de amor había sido en su día la envidia de muchos. Nos amamos apasionadamente. Pero la familia de Francisco se opuso rotundamente. Él estaba dispuesto a renunciar a la herencia familiar por mí y rompió relaciones con sus padres. Francisco es hijo único, y sus padres, aunque disgustados, finalmente me aceptaron como su nuera debido a su firmeza. Sin embargo, nunca me han mirado con buenos ojos. Y ahora, tenían un motivo más para desaprobarme. La madre de Francisco consolaba a Carmen, sosteniéndole la mano. Carmen, te hemos visto crecer, sabemos perfectamente cómo eres. Tu tía confía en que no tienes malas intenciones. Además, si no fuera por ti, mi hijo estaría muerto. Él es el esposo con el que María pensaba pasar el resto de su vida. No solo debería darte un hijo e incluso su propia vida si fuera necesario. Hablaba con firmeza, pero nadie respondió, porque todos ya me habían visto. Todas las miradas se centraron en mí, esperando disfrutar de mi humillación. Un hombre infiel y una mujer obsesionada, yo parecía ser la villana en esta escena. No pude evitar reírme mientras lentamente me quitaba el abrigo y lo colgaba en el perchero. Vaya, qué animado está esto. Miré a Carmen, levantando ligeramente una ceja. ¿No ibas a disculparte? ¿A qué esperas? El rostro de Carmen se puso pálido de inmediato. 8. Carmen, María, ¿ya llegaste? Dudaba, titubeaba, alargaba el momento. Primero, tanteó el sofá a su lado para levantarse. Luego avanzó, golpeándose la pierna contra la esquina afilada de la mesa de centro. Se hizo un corte, y una gota de sangre apareció. Gimió ligeramente de dolor, pero insistió. Lo siento, María, es culpa mía. Su actuación fue impecable, despertando de inmediato el instinto protector de Francisco. La tomó de la mano y, con suavidad, la ayudó a sentarse, antes de volverse hacia mí. María, ¿por qué tienes que ser tan agresiva? Sonreí, apenas he dicho 2 palabras, ¿a quién estoy agrediendo? La madre de Francisco fue la primera en hablar. María, he oído que planeas irte a trabajar a Shanghái. Si te vas a Shanghái, ¿quién cuidará de Francisco? ¿Lo has pensado? Con el ceño fruncido, me miró con desaprobación. Y con lo del bebé, decidiste por tu cuenta sin considerar la opinión de nosotros, los mayores. Es mi cuerpo, creo que tengo derecho a decidir sobre él, respondí con calma.
Y en cuanto a irme a Shanghái, ya que todos lo saben, no necesito explicarme más. No estoy de acuerdo. Francisco se levantó con el rostro sombrío. María, ¿por qué no discutiste tus planes de ir a Shanghái conmigo? ¿Todavía estás resentida por lo de Carmen? Eres tan mezquina. Carmen está así, ¿qué más quieres de ella? De repente, me di cuenta de que su mirada hacia mí estaba llena de ira. Ya no quedaba ni rastro del amor de antes. Toda su ternura ahora estaba dirigida a Carmen. Y él todavía tenía la audacia de decir que solo era gratitud. No amor. Me sentía agotada, sin ganas de seguir discutiendo con él. Piensa lo que quieras, dije con indiferencia. Mi actitud solo aumentó la furia de Francisco. Me miró con dureza. ¿Si insistes en ir a Shanghái? Entonces divorciémonos. Me observó, confiado en que nunca aceptaría divorciarme. Pero yo sonreí. ¡Qué casualidad! No, levanté una ceja, con sarcasmo en mi voz. No tenía intención de venir al cumpleaños de tu madre. Pero pensé que, aparte de esta ocasión, nunca te veo porque siempre estás con Carmen. Así que, después de pensarlo, decidí venir. Delante de toda la familia de Francisco. Más de una docena de personas, saqué los papeles del divorcio. Justo, vine a hablar de nuestro divorcio. Francisco parecía como si le hubieran dado una bofetada en público. Su rostro se puso rojo de ira al instante. Francisco me arrastró al segundo piso. Con la voz baja, me recriminó. ¿Lo hiciste a propósito? ¿Para vengarte de mí? ¿Me humillaste frente a tanta gente a propósito? Francisco se frotó las sienes con cansancio, su tono lleno de irritación. Suspiré profundamente y, con una seriedad que nunca antes había mostrado, le dije: Francisco, hablo en serio. Al ver que se quedó inmóvil, continué sin expresión. Consulté con un abogado sobre la división de bienes. Todo lo que me corresponde está incluido en el acuerdo de divorcio. Afortunadamente, no tenemos hijos. No habrá complicaciones. Su expresión se volvió cada vez más grave. Francisco se dio cuenta de que hablaba en serio. Sus cejas se alzaron ligeramente y una mezcla de emociones comenzó a reflejarse en sus ojos. Después de un rato, bajó la mirada y dejó escapar un suspiro. Como si estuviera completamente resignado. Está bien, María, dejemos de pelear, ¿de acuerdo? ¿No es solo que te molesta la presencia de Carmen? Te prometí que en mi vida solo estarías tú y lo cumpliré. ¿No es suficiente? Me miraba con sinceridad, sus ojos oscuros llenos de aparente honestidad. Pero yo sonreí. Está bien, solo te haré una pregunta. Si te pido que rompas todo contacto con Carmen, que no la vuelvas a ver, ¿podrías hacerlo? Me reí entre dientes. Si puedes hacerlo, entonces no me divorciaré. Su rostro se oscureció al instante. Me estás poniendo en una situación imposible. Dejando de lado que Carmen es una vieja amiga de la familia. Ahora está ciega por salvarme. Si no fuera por ella, mi vida, la vida de tu esposo, ya no existiría. Si realmente la ignorara, nuestra familia sería vista como desagradecida. María, ¿no puedes ver el panorama general? Apretó mi muñeca con fuerza, suplicando en voz baja. Sé que has pasado por muchas dificultades, pero yo solo tengo que tragarme todo el sufrimiento, ¿verdad? Solté una risa fría y le di una bofetada. Antes de que pudiera reaccionar, le di otra en la otra mejilla. Francisco quedó aturdido por los dos golpes, soltando mi muñeca por reflejo. Se llevó las manos a la cara, con los ojos llenos de desconcierto. Levanté una ceja y dije con indiferencia: eso era para devolvértelo. Ahora estamos realmente en paz. 10. Francisco seguía sin firmar los papeles del divorcio. Según él, nuestra relación no estaba rota. Y solo llevábamos 1 o 2 meses separados. ¿Por qué divorciarnos? Sin embargo,
Mi traslado a Shanghái era inminente y necesitaba resolver todo cuanto antes. Así que opté por una solución más efectiva. Lo demandé. El día que recibió la notificación de la demanda, Francisco me envió un mensaje de WhatsApp, visiblemente sorprendido. María, ¿de verdad tienes que llevar esto tan lejos? Si esto es una forma de amenazarme, estás pasando de la raya. ¿No tienes miedo de que realmente acepte divorciarme de ti? Sentí una mezcla de enfado y risa mientras vaciaba media botella de vino tinto. Así que todo este tiempo él pensó que estaba usando el divorcio como una amenaza para mantenerlo alejado de Carmen. ¡Qué absurdo! Lo bloqueé de inmediato. El día del juicio, Carmen acompañó a Francisco. Estaba sentada en la sala, con gafas de sol, sin parecer en absoluto una persona ciega. Al pasar junto a ella, incluso me lanzó un par de comentarios sarcásticos. María, te lo dije, tarde o temprano recuperaré a Francisco. No estarás contenta por mucho tiempo. Sonreía con aire victorioso. ¿Ves? Con solo un pequeño truco, Francisco estará pronto de vuelta conmigo. No le presté atención y, al girarme, mi hombro accidentalmente la golpeó, provocando un grito suyo, y sus gafas de sol cayeron al suelo. Carmen se agachó apresuradamente a buscarlas, sus manos llenas de polvo. Me agaché para recoger las gafas, pero Francisco irrumpió, empujándome bruscamente hacia atrás. Mi espalda chocó contra el borde de una mesa, y solté un gemido mientras fruncía el ceño por el dolor. Francisco, abrazando a Carmen, se levantó y se interpuso entre nosotras. Si tienes algo contra mí, enfréntate a mí. No tienes que meterte con Carmen. Es ciega, lo que haces es demasiado. Carmen, con los ojos llenos de lágrimas, dijo con voz lastimera. Francisco, estoy bien. María no lo hizo a propósito, quizás olvidó que no puedo ver. No solo Francisco se conmovió, sino que todos los presentes comenzaron a murmurar. Dicen que esta mujer es ingrata. Su esposo fue salvado por otra persona y aún así no permite que él se haga cargo. Estar celosa de alguien que le salvó la vida es demasiado. Sobre todo cuando esa persona quedó ciega. ¿Qué le cuesta ayudarla un poco? Si me preguntas, este divorcio no tiene sentido. Pero él parece realmente devoto, no quiere divorciarse. Sentía las miradas ardientes sobre mí, todas llenas de juicio y desprecio. Pero, sin inmutarme, me senté en el estrado. Francisco había preparado bien su caso, presentando pruebas de que nuestra relación no estaba rota. Una de las pruebas era mi informe de revisión prenatal. Bajando la mirada, suspiró levemente. El bebé se perdió por accidente, no porque nuestra relación esté rota. Amo profundamente a mi esposa y no quiero que un malentendido acabe con nuestro matrimonio. Cuanto más hablaba, más ridículo me parecía. Sentí un escalofrío recorrer mi cuero cabelludo. ¿Cómo había podido vivir tantos años con un hombre así? Señora María, ¿tiene algo que decir?, preguntó el juez. Respondí con voz serena, sí. El bebé no se perdió por accidente. Mi declaración fue como lanzar una piedra en un lago tranquilo, creando ondas de conmoción. Fui yo quien firmó para realizar el procedimiento de interrupción del embarazo. 11. ¡Qué mujer tan despiadada! El bebé ya estaba formado, y aún así se atrevió a interrumpir el embarazo. El juicio se convirtió en un mar de murmullos. Y todas las miradas de juicio se clavaron en mí, pero el juez pronto ordenó: «Es silencio». Francisco tenía el rostro más oscuro que nunca. Lo miré sin temor, sonriendo levemente. Para evitar malentendidos, debo explicar lo que ocurrió. Esa mañana, me desperté y descubrí que estaba sangrando mucho. El embarazo ya era inestable y estaba tomando medicación para mantenerlo. Al ver la sangre, le pedí al señor Francisco que me llevara al hospital. Pero justo cuando salíamos de casa, el señor recibió una llamada de la señorita Carmen.
La señorita Carmen dijo que tenía una cena esa noche y quería comprar un vestido. Y pidió que Francisco la acompañara. Sin dudarlo un segundo, Francisco me dejó y se fue a buscar a la señorita Carmen. Y yo, bajo el sol abrasador, esperé durante más de 10 minutos para conseguir un taxi y llevarme al hospital. La gente en la sala quedó atónita, sin palabras. De repente, Carmen se levantó de golpe. María, eso fue culpa mía. No culpes a Francisco, no te divorcies de él. Lo amenacé con que si no me acompañaba, me tiraría desde el balcón. Él pensó que mi vida estaba en peligro. Por eso se apresuró a venir a detenerme. Tal vez no quiso compartir mi situación personal contigo. Desde que perdí la vista, he estado emocionalmente inestable y necesito compañía. Si tienes que odiar a alguien, ódiame a mí. No debería haber entrado en el incendio para salvar a Francisco. Si no lo hubiera salvado, ustedes no estarían pasando por esto. Francisco realmente te ama, no quiere separarse de ti. El movimiento de Carmen de sacrificarse por los demás inmediatamente despertó la compasión de todos los presentes. Incluso Francisco no pudo evitar intervenir. Carmen, no digas eso. Si no fuera por ti, estaría muerto, y no tendría la oportunidad de estar aquí. Dijo con autocrítica. Pero yo permanecí calmada. Esperé a que Carmen se sentara antes de hablar nuevamente. ¿Terminaste tu actuación, señorita Carmen? Si es así, ahora es mi turno. Miré a Francisco con una mirada fría y dura. Francisco, siempre has dicho que tu relación con Carmen es solo de gratitud. Entonces, ¿qué es esto? Me dirigí al juez, solicito presentar una prueba. Adelante. En la pantalla grande apareció de repente una foto de Carmen y Francisco besándose apasionadamente. La sala se llenó de exclamaciones. 12. Francisco se levantó de repente, con el rostro pálido y el cuerpo rígido. Sin mostrar ninguna emoción, dije. ¿Acaso el señor Francisco está siguiendo el ejemplo de las doncellas antiguas, pagando con su cuerpo? Sonreí con desdén y sarcasmo. Siendo tan agradecidos que terminan en la cama. El señor Francisco y la señorita Carmen son verdaderamente un modelo a seguir. Las pruebas siguieron apareciendo en la pantalla. Carmen sentada en el regazo de Francisco, en medio de una escena apasionada. Continué, esta foto fue tomada el día que me hice la interrupción del embarazo. El bebé era mi hijo, y me dolía más que a nadie perderlo. Pero su padre ya no estaba presente en esta relación. ¿De verdad traerlo al mundo sería lo correcto? Después de pensarlo mucho, decidí interrumpir el embarazo. No quería que naciera sin ser bienvenido por nadie. Ni que creciera en un ambiente lleno de oscuridad. Cerré los ojos, agotada. Francisco, has usado el pretexto de la gratitud para justificar tu infidelidad con la señorita Carmen. No quería exponer tu lado oscuro, pero si no me dejas otra opción, entonces tendremos que destruirnos mutuamente. Francisco abrió la boca, incapaz de pronunciar una sola palabra. Finalmente, se dejó caer en la silla, mirándome profundamente. El tribunal falló a mi favor, concediendo el divorcio. La división de bienes se realizó según los términos del acuerdo de divorcio. Ninguno de los dos salió beneficiado a costa del otro. Finalmente, estaba liberada. 13. El juicio de ese día se convirtió en un fenómeno viral de la noche a la mañana. El tema de la gratitud y el supuesto pago de una deuda generó un debate candente en Internet, con muchos discutiendo si realmente se debía devolver el favor y cómo hacerlo. Mis redes sociales se llenaron de seguidores y muchos dejaron comentarios preguntando si habría insistido en el divorcio si Francisco y Carmen no hubieran hecho cosas inapropiadas. Solo respondí con 2 palabras: no lo haría. Había pasado medio mes desde el día del juicio. No más de media hora después de publicar esas palabras, me encontré con Francisco en las escaleras de mi edificio al regresar a casa.
Estaba completamente borracho y, al verme, extendió la mano para agarrar el dobladillo de mis pantalones. María. Con la voz ronca, llamó mi nombre, te extraño. En su mano, sostenía una botella de cerveza medio vacía. Lo aparté con desprecio, ¿te emborrachaste con cerveza? Luego, sin mirar atrás, subí las escaleras. Pero él me siguió. Bloqueó la puerta con su mano, sin moverse a pesar de mi intento de cerrarla. No tuve más remedio que dejarlo entrar. Se bebió el resto de la cerveza y de repente se arrodilló con un golpe sordo. Con la voz ahogada, me suplicó, realmente te amo, no me dejes, por favor. Había adelgazado mucho. Con barba descuidada, el cabello cubriéndole los ojos y un aspecto desaliñado. Llevaba chancletas, como si hubiera olvidado cambiarse. Mirando sus ojos enrojecidos, exhalé un profundo suspiro. En realidad, cuando supe que Carmen había salvado a Francisco, me sentí profundamente agradecida. La traté como una invitada de honor y la consideré mi salvadora. Pero, con el tiempo, esa gratitud se distorsionó. Desde que Carmen se convirtió en su primera prioridad. Desde que mis asuntos importantes siempre quedaban en segundo plano ante un simple llamado de Carmen. Mi gratitud se fue desvaneciendo. Nunca entendí por qué Francisco, mientras decía que me amaba, se comportaba de manera tan inapropiada con Carmen. Hasta el día de la interrupción del embarazo. Cuando vi las fotos que el detective privado me envió. Todo quedó claro. Quizás Francisco solo estaba conmovido. O tal vez esa conmoción se convirtió en amor. En cualquier caso, una mujer hermosa. De buena familia y dispuesta a dar su vida por él. ¿Qué hombre no se sentiría tentado? Lástima que ese hombre era mi esposo. Aparté su mano, Francisco, ya no hay vuelta atrás para nosotros. Con voz áspera, dijo, lo sé, te molesta la presencia de Carmen. Te prometo que no volveré a verla, ¿está bien así? Por favor. No me dejes. Parecía realmente arrepentido. Pero yo no me arrepentía. Negué con firmeza y dije fríamente, es tarde. Vi una lágrima caer de sus ojos. Finalmente, se perdió en su desordenada camisa blanca. Francisco rompió en llanto. 14. El día que me dirigía a Shanghái, recibí un mensaje de un número desconocido. Aunque había borrado su contacto. No podía olvidar los últimos 4 dígitos, 8768. Era Carmen. Solo me envió 3 palabras. Perdiste. Me reí para mis adentros y, con una expresión calmada, la bloqueé. Dormí profundamente durante las 3 o 4 horas del viaje en tren de alta velocidad. Y al despertar, vi que tenía más de 99 notificaciones sin leer en mis redes sociales. Al abrirlas, descubrí que el vídeo del juicio había vuelto a ser viral. La primera publicación más popular era un vídeo del incendio. En el vídeo, el fuego en la villa al principio no era grande. Era algo que se podía controlar con un extintor. Carmen había logrado sacar a Francisco sin problemas. Pero, a los pocos minutos, ella volvió a entrar. Encendió un encendedor dentro de la villa llena de gas. En ese momento, las llamas se extendieron rápidamente a las cortinas, el sofá y otros objetos inflamables. Carmen, asustada, intentó salir corriendo de la villa. Pero una pequeña explosión repentina la hizo gritar y cubrirse los ojos. Y apenas logró salir arrastrándose. Luego llegaron los bomberos. Los comentarios explotaron. ¿Esta mujer lo hizo a propósito? ¡Qué mente tan diabólica! Entonces, intentó crear una situación para ser considerada una heroína. ¿Pero se salió de control y se quedó ciega? Dios mío, ¿esto cuenta como incendio provocado? ¡Qué repugnante! La tormenta mediática se desató, así que cerré mi cuenta. En ese momento, apareció un número desconocido en la pantalla de mi teléfono. Me quedé sorprendida por un momento, luego contesté.
Hola. Solo escuché una respiración pesada. Nadie hablaba. Supuse quién era y estaba a punto de colgar cuando él finalmente habló. Con voz áspera, dijo: María, si no hubiera sido por Carmen. ¿Aún así me habrías dejado? No pude evitar reír. En realidad, estoy muy agradecida con Carmen. Me permitió ver tu verdadera naturaleza, descubrir quién eres realmente. Si me hubieras engañado toda la vida, ¿no habría sido peor? No me busques más. Finalicé: nunca más nos encontraremos. Colgué de inmediato. Aunque en ese momento, ya había escuchado el sollozo al otro lado de la línea. 15. El escándalo de Carmen se convirtió en un gran alboroto. Aunque no tenía intención de seguirlo. Me enteré de que Carmen había sido condenada a varios años de prisión por incendio premeditado. Gracias a las discusiones acaloradas de mis compañeros de trabajo. Pensé que con eso el asunto quedaría zanjado. Pero luego, durante un viaje de trabajo, cuando regresé, mi antiguo jefe me agarró del brazo para compartir el último chisme. ¿Te has enterado? ¿De qué? Suspirando, mi jefe dijo. El día que Carmen fue sentenciada. Se volvió loca. Dijo que se quedó ciega por salvar a Francisco. ¿Por qué tenía que ir a la cárcel mientras la familia de Francisco y la suya la abandonaban? No sé de dónde sacó un cuchillo, pero se las arregló para apuñalar a Francisco varias veces. A pesar de no poder ver. Cada puñalada fue letal, es increíblemente despiadada. Decía que lo había perdido todo por culpa de Francisco y quería que pagara. Me quedé bastante sorprendida. Se dice que Francisco sigue en coma. Esa misma noche, recibí una llamada de la madre de Francisco. Me suplicaba que fuera a ver a Francisco. Antes de quedar inconsciente, me agarró la mano y me pidió que no molestara tu vida. Él realmente te ama, querida, lloraba la madre de Francisco. Ahora está en coma y los médicos dicen que si no despierta pronto, podría quedar en estado vegetativo. Pensé que, como te ama tanto, si le hablas, tal vez se recupere. Te lo ruego, por favor, ven a verlo, ¿sí? Respondí fríamente: si realmente me amaba, no me habría sido infiel. Desde el principio, solo amaba la emoción y a sí mismo. No me llame más. Colgué. Subí al tren de alta velocidad de regreso a Shanghái y saqué la tarjeta SIM de mi teléfono. Con el viento nocturno de Shanghái, la arrojé hacia atrás. Cayó en las vías que se alejaban rápidamente. Cayó en un abismo sin fin. Mientras tanto, el tren me llevaba cada vez más lejos, hacia un futuro lleno de esperanza.